Comenzamos entonces. Hoy vamos a trabajar, como había indicado, en el tema de sistema de los números enteros, teoría de divisibilidad, ¿ok? Pero bien, básicamente, ¿qué puntos son los que nosotros vamos a ver, pues, el día de hoy? Los puntos que vamos a coger, primero, una propiedad muy importante, como lo es, pues, el algoritmo de la división, ¿no? Es decir, vamos a hablar un poco de divisiones enteras. Por otro lado, también algo que vamos a ver es dentro de la división entera tenemos las divisiones exactas e inexactas, ¿no? Y en el caso de las divisiones exactas vamos a ver pues la teoría de la divisibilidad, ¿ya? Luego los criterios de divisibilidad, cuando un número es divisible por 2, por 4, por 8, por 5, por 13, ¿no? Etcétera. Y por último, los restos potenciales, que también nos van a permitir resolver ciertos tipos de problemas que tengan que ver pues con divisibilidad. Ok. Bien, comenzamos entonces con el algoritmo de la división. ¿Qué nos dice el algoritmo de la división? Ahí tenemos. Si tenemos dos números enteros, a quienes vamos a denotar con D mayúscula, quien vamos a llamar también dividendo, y D minúscula, el otro número entero llamado divisor, pero ojo, donde D minúscula debe ser mayor que 0. Ahí está. Entonces, para este par de números, van a existir otros dos números enteros a quienes los vamos a denotar con Q. Uno de ellos es cociente, ahí está el Q. Y R, a quien vamos a llamarle residuo. De modo que se verifique esta igualdad, que dividendo es divisor por cociente más residuo. ¿Ok? Y el residuo satisface cierta relación de desigualdad. El residuo siempre es mayor o igual que 0 y menor que el divisor. No nos olvidemos. Dependiendo del residuo, la división podemos decir que esta es exacta o inexacta. Cuando hablamos de división inexacta, cuando el residuo no es 0, es decir, el residuo es mayor estricto que 0 y menor que D. En este caso, en una división inexacta puede ser por defecto cuando se presenta de esta forma, ¿no? Es decir, cuando el dividendo lo puedo escribir como el producto del divisor por un cociente por defecto más un residuo por defecto, ¿ok? Donde el residuo por defecto es mayor que 0 y menor que D. Ahí está. Por otro lado, también tenemos la división por exceso, ¿ok? Ahí está. Dividendo es divisor por cociente por exceso menos residuo por exceso. El residuo por exceso también debe satisfacer la condición de ser residuo, es decir, de ser mayor que 0 y menor que D. ¿Ok? Listo. Propiedades con respecto a estos términos, residuo por defecto, residuo por exceso, divisor, cociente por defecto, cociente por exceso, son las siguientes. Primero, no te olvides, ojo, esto es muy importante, que la suma de los residuos por defecto y por exceso siempre te da el divisor, ¿ya? Entonces, residuo por defecto, le sumo el residuo por exceso, que nos va a dar el divisor. Además, el cociente por exceso siempre es uno más que el cociente por defecto. Ahí está, cociente por exceso, cociente por defecto más 1. Algo adicional que hay que agregarle también, cuando hablamos de residuo, ¿ok? Este residuo siempre es mayor que 0, ahí está, ¿no? Residuo por defecto o por exceso, este residuo puede tomar un máximo valor y un mínimo valor. Entonces, si ese residuo por defecto, por exceso que se dé, ¿correcto? El mayor valor tendría que ser el anterior a D. Recuerde que estamos hablando sobre los números enteros. Entonces, el máximo valor para el residuo sería el divisor menos 1. Y el mínimo valor sería, pues, 1, ¿correcto? 1. Entonces, el mínimo valor para el residuo es 1. Ok, estas son entonces las propiedades que tenemos con respecto a las divisiones inexactas. Bien. Pasamos ahora a las divisiones exactas, es decir, a la teoría de divisibilidad. ¿Ya? Profesora. Diga, le escucho. ¿Qué es RD y RE?
Estamos hablando de RD y RE, estos son residuos. Residuo por defecto, quiere decir. Gracias, Y el profesora. RE es el residuo por exceso. O sea, quiere decir cuando, ahí vamos a ver un ejemplito entonces, por exceso. Por ejemplo, cuando yo puedo presentar un residuo por defecto, por ejemplo, 42, que al dividirlo entre 5 me da 8 con residuo 2. Ahí está. Es decir, cuando yo encuentro un número entero, de modo que multiplicado por el divisor sea menor a 42. Está sobrando. Este es residuo por defecto. Y el residuo por exceso es cuando me excedí. Es decir, este 42 lo puedo escribir como 5 por 9 y ya me excedí, ¿ve? Este es 45. Hay que quitarle 3 para llegar a 40. Este es el residuo por exceso. ¿Correcto? Ahí está. Sí, gracias, profesora. Ok, no hay problema, estamos. Bien, entonces, como dije, pasamos ahora a lo que son las divisiones exactas. Es decir, cuando el residuo es 0, voy a hablar de divisiones exactas. Y las divisiones exactas me van a generar la teoría de divisibilidad. Entonces, división exacta, residuo 0. ¿Y qué me dice la definición de divisibilidad? Que dados D mayúscula y D minúscula, con D minúscula positivo, se dice que este número D mayúscula es divisible por D minúscula cuando puedo encontrar un número entero, de modo que multiplicado por D me dé exactamente D mayúscula. Es decir, este D mayúscula lo puedo escribir así, como D por K. ¿Ve? Ahí está. No hay residuos, como se puede apreciar. En este caso, vamos a usar ya esta notación, que D mayúscula es, ahí está, D minúscula y una circunferencia en la parte superior, que quiere decir múltiplo de D, también se lee, ¿no? D mayúscula es múltiplo de D. Otra forma de lectura es que este D minúscula es divisor de D mayúscula, también se dice. O la otra manera de lectura es también D mayúscula es divisible por D minúscula, ¿no? Son términos que se suelen utilizar en este caso y aquí lo corroboramos. Bueno, esta es la notación simbólica de que D es divisible por D minúscula y ahí están las tres formas de lectura. D mayúscula y está divisible por D minúscula, D mayúscula es múltiplo de D minúscula o D minúscula es divisor de D mayúscula. ¿Ok? Ejemplo. Mire el ejemplo, ahí está. 28, por ejemplo, es múltiplo de 7. Ahí está la anotación. Esto quiere decir múltiplo de 7 o divisible por 7 o 7 es divisor de 28, quiere decir. Pero bien, ¿por qué es múltiplo de 7? ¿Por qué? Porque este 28 yo lo puedo escribir así. 28, ahí está, es el D sería el 7, multiplicado por un número entero, por 4, pues ahí está, el K es 4 y es exacto. Por eso escribimos así, 28 múltiplo de 7. 28 divisible por 7. ¿Ok? Bien. Ahora aquí, mire, menos 12 es múltiplo de 3. Claro que sí, que menos 12 sí es múltiplo de 3 porque el menos 12 es 3 por menos 4. Ahí está, ¿ve? Cumple esta definición. Menos 12 múltiplo de 3. Menos 12 es divisible por 3 también. ¿Ok? Listo. 80, por ejemplo, múltiplo de 5 o divisible por 5, o también puede decir 5 es divisor de 80. ¿Por qué? Porque el 5 lo divide exactamente. Claro, ¿no ve que 80 es 5 por 16? Ahí está, exacto, ¿ve? No hay residuo. ¿Ok? Esa es la notación simbólica. Entonces, cuando hablamos de divisor, múltiplo o divisibilidad de un número por otro. Tome nota. Bien, ahora pasamos a las propiedades, principios y propiedades de la divisibilidad de números, ¿no? Primera propiedad, mire, me dice, tenemos un número que es múltiplo de D, le sumo otro que es múltiplo de D, o sea, ¿no? Del mismo número, su resultado sigue siendo múltiplo de D. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ponerlo, a ver. Acá.
Yo tengo 14, que es múltiplo de 2. Le resto 8, que es múltiplo de 2. Resultado 6, múltiplo de 2. Ahí está. ¿Ve? Este es múltiplo de 2, múltiplo de 2. Y el 6 también es múltiplo de 2. El audio, por favor. Ok. Para darle más esencia a poder sintonizar el alcohol. O sea, mejor dicho, chica discipulante. Iba a ser un trago trepa. Luego le agregué 7 litros de jugo de naranja. Y como le quise dar aún más sabor, encontré esta botella. Echaba todo. A ver, su audio. Allá creo. Ok, bien. Estamos viendo entonces las propiedades de la teoría de divisibilidad y una de ellas era que si nosotros tenemos un número que es múltiplo de una cantidad, le resto múltiplo de esa misma cantidad, el resultado sigue siendo múltiplo de esa misma cantidad. Y eso es lo que nosotros estábamos viendo. No solamente con la resta, también es con la suma, ¿no? Cuando dice múltiplo de D más múltiplo de D sigue siendo múltiplo de D. Por ejemplo, tú sumas 15, que es múltiplo de 5. Le sumo 20, que también es múltiplo de 5. La suma me da 35 y 35 también es múltiplo de 5. Eso es lo que me dice esta propiedad de los múltiplos. Por otro lado, si tú tienes múltiplo de D y le multiplicas por un entero K, este múltiplo lo absorbe al K. Es decir, el resultado es un múltiplo de D. ¿Ok? No nos olvidemos. Claro, por ejemplo, tienes 27, múltiplo de 3. Multiplico por 2, 2 por 27, o sea, 54. Y el resultado que es 54, 54 también es múltiplo de 3. ¿Ve? Verifica, ¿no? Por otro lado, también tenemos, si tenemos un múltiplo de D y le multiplico otro número que es múltiplo de D, el resultado sigue siendo múltiplo de D. Claro. Yo tengo 4, que es múltiplo de 4. Le multiplico por 16. 16 es múltiplo de 4. 4 por 16, 64. El resultado sigue siendo múltiplo de 4, ¿no? Ahí está. Un múltiplo de 4 por otro de 4 sigue siendo múltiplo de 4. Propiedad número 4. Si al múltiplo de un número lo elevo a la potencia n, el resultado sigue siendo múltiplo de d. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo, a ver, 9. Ahí está. 9, que es múltiplo de 3. N que valga 2. 9 al cuadrado, 81. 81 es múltiplo de 3, pues, sí, efectivamente. Ahí está. Cumple, ¿no? Entonces no nos olvidemos que si al múltiplo de un número lo elevas a una potencia finita, naturalmente, el resultado sigue siendo múltiplo de ese número. Propiedad número 5. Si tenemos una multiplicación de un número que es múltiplo de D más un residuo T por otro que es múltiplo de D más un residuo S, el resultado es un múltiplo de D más el producto de los dos, es decir, T por S. ¿Ve? Que voy a multiplicar los residuos. Por ejemplo, mira, ¿ya? Tú tienes un número que es múltiplo de 5 más 3 por un número que es múltiplo de 5 más 2. Ahí está. Resultado, múltiplo de 5 y ahora aplico la propiedad. Más 3 por 2, 6. ¿Está? Pero este 6 lo puedes reducir todavía así. 6 es 5 más 1. Y el 5 es múltiplo de 5 más el 1. Múltiplo de 5, le sumo un múltiplo de 5, sigue siendo múltiplo de 5, más el 1 que tenía aquí. Y ya está. Hemos aplicado esta propiedad. Por otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo tengo un número que es múltiplo de 4. Lo elevo a la quinta, sigue siendo múltiplo de 4. Eso es lo que me dice esto. ¿Ya? Son propiedades, entonces, de la divisibilidad. Por aquí, por ejemplo, yo tengo múltiplo de D más R, ahí está, R residuo por defecto. Lo elevo a la potencia N, esto sigue siendo múltiplo de D más, y ahora el N solamente le voy a hacer afectar al residuo por defecto. Por ejemplo, ¿no? Puedes tener múltiplo de 7 más 2 elevado a la 13, por ejemplo.
Aplico la propiedad, allá esto sería múltiplo de 7 y ahora la potencia solo le afecta al residuo, más 2 a la 13. Y de ahí puedo seguir analizando. ¿Ok? Entonces son propiedades de la divisibilidad. Por otro lado, ¿qué me dice aquí? Si yo tengo que un número es múltiplo de D más un residuo por defecto y a la vez es múltiplo de D menos un residuo por exceso, ojo, eso va a ocurrir toda vez que el residuo por defecto y el residuo por exceso sumen D, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de un número que es múltiplo de 13 más 3. Esto debe ser igual a, ahí está. Aquí estoy mostrando al número que es múltiplo de 13 más un residuo por defecto que es 3. Pero también lo puede expresar en términos de un residuo por exceso. Es decir, múltiplo de 13 menos, a ver, veamos. El divisor es 13, el residuo por defecto es 3. Entonces, 3 más 10, claro, 10 tendría que ser el residuo por exceso. Supongamos que tienes ahora el número múltiplo de 9 más 4, igual un múltiplo de 9 menos 5, ¿no? La suma 5 más 4 me tiene que dar 9. Y así, ¿ok? Por ejemplo, puedo tener múltiplo de 17 menos 11, por ejemplo, igual a un múltiplo de 17 más, esto es por exceso, por defecto resto 17 menos 11, a eso es 6. Múltiplo de 17 más 6, ¿ve? Ahí está. Son formas de expresar a un número en términos del residuo por exceso o en términos del residuo por defecto. ¿Ya? Aquí tenemos otra propiedad, la 8, que me dice si yo tengo un número que es múltiplo de D menos un residuo por, ¿no? Menos un residuo por exceso, ahí está. Y esto está elevado a la potencia n. Esto también lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Todo va a depender de cómo sea el n. Cuando n es par, esto será múltiplo de D más el residuo elevado a la n. Y cuando n es impar, esto sería múltiplo de D menos el residuo a la n, ¿no? Y eso es para n impar. Por ejemplo, a ver acá. Podemos tener un múltiplo de 7 menos 2 elevado a la 13, por ejemplo. Ahí está. Entonces esto debe ser múltiplo de 7, como esto es menos y esto es impar, entonces sería menos el 2, ya simplemente elevado a la 13, y el 13 ya solamente le afecta al 2. Propiedad. Ok, bien, a ver, ya tomo nota de ello, voy a borrar. Ok, vamos a ver entonces las siguientes propiedades. Listo. Ok, ahí tenemos. Propiedad número 9 me dice, si un número n lo puedes expresar como múltiplo de a más un residuo por defecto k y también múltiplo de b más k, mire, el mismo residuo en ambos casos, luego entonces este número n lo puedes expresar en términos de a y b. ¿Cómo? De la siguiente manera. N será múltiplo del mínimo común múltiplo de a y b, ahí está, más el mismo residuo k. Por otro lado, si tienes que un número está expresado en una base determinada, entonces este número lo puedes expresar en términos de múltiplo de una potencia de la base más, ¿no? Ciertos numerales, como son las siguientes. Por ejemplo, yo lo quiero expresar en términos de múltiplo de n. Entonces será un múltiplo de n más el último dígito. O sea, es decir, más el x. Así. Este número n, ahí está, también se puede escribir como múltiplo de n, la base, más el último dígito. Y si lo voy a expresar en términos de la base elevado al cuadrado, ¿no? Múltiplo de n al cuadrado, entonces ahí debo coger los dos últimos dígitos, es decir, múltiplo de, ahí está, el cuadrado de n más, y los dos últimos dígitos forman el numeral ix en base n. Pero también lo puedo expresar en términos de múltiplo de la potencia al cubo de n.
Y en este caso sería más el numeral que formen los 3 últimos dígitos en base n. Así. Ahí está, ¿ve? Múltiplo de n al cubo más el numeral z y x en la base n. Entonces, bien, esa es la expresión de este número n en términos de potencia de la base. ¿Correcto? Ok, tome nota de ello. Y ahora vamos a pasar a los restos potenciales. ¿Cómo utilizarlos? ¿No? ¿De qué manera? ¿En qué tipo de problemas tengo que trabajar con restos potenciales? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Restos potenciales. Bien, esto de los restos potenciales vamos a manejarlo de una manera práctica mediante el siguiente ejemplo. Queremos analizar cuáles son los restos potenciales de 3 respecto al módulo 7. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a analizar cada potencia de 3, ¿correcto? En términos de 7. Es decir, ¿cuál es el residuo que genera cuando una potencia de 3 se divide entre 7? Veamos eso. Así, podemos trabajar con la primera potencia de 3, el cual es 3 a la 1. Resultado, 3 a la 1 es 3 y 3 es múltiplo de 7 más 3. ¿Por qué? Porque 3 es igual a 0 más 3. Pues y el 0 siempre es múltiplo de cualquier número distinto de 0. En el particular, este debe ser múltiplo de 7 más 3. Ahí estamos colocando. ¿Ves? Bueno, esa es la primera potencia del 3. Hay que ver con las demás. Por ejemplo, ¿no? 3 al cuadrado sería la siguiente potencia. 3 al cuadrado es 9 y 9 es 7 más 2 y 7 es múltiplo de 7. Entonces sería 9 es múltiplo de 7 más 2. 3 al cubo, también la siguiente potencia. Quiero analizarlo en términos de potencias de 7. 3 al cubo es 27. 27 es también 21 más 6. Y 21 es múltiplo de 7 más el residuo 6. Ahí está. 3 a la cuarta, por ejemplo. 3 a la cuarta también lo puedo obtener usando propiedades. Por ejemplo, 3 a la cuarta lo puedo obtener también elevando al cuadrado. Mira aquí. Elevo al cuadrado y uso propiedades. 3 al cuadrado es 3 a la cuarta. Y si elevo al cuadrado sería múltiplo de 7 más el residuo al cuadrado. El residuo al cuadrado es 2 al cuadrado, o sea 4. ¿Ves? Ya está. Si quiero 3 a la quinta, puedo también multiplicar 3 a la cuarta por 3. Y al 3 a la cuarta por 3 es 3 a la quinta. Y entonces tendría que multiplicar múltiplo de 7 más 3 con múltiplo de 7 más 4. Este sería un múltiplo de 7 y ¿qué se hace con los residuos? Se multiplican. 3 por 4 es 12. Y 12 es 7 más 5 y el 7 es múltiplo de 7. Por esa razón que con este múltiplo de 7 ya quedaría simplemente múltiplo de 7 más el residuo 5. Si quiero el 3 a la sexta, el 3 al cubo lo puedo elevar al cuadrado. ¿No? Ahí está. 3 al cubo al cuadrado sería 3 a la 3 por 2, es decir, 3 a la sexta. Y esto sería un múltiplo de 7 más 6 elevado al cuadrado. Y sería un múltiplo de 7 más 36, pero 36 es también 35 más 1. Luego tendríamos entonces un múltiplo de 7 más un múltiplo de 7 más 1. Pues ahí está. Múltiplo de 7 más 1. El que sigue, el cual sería 3 a la séptima, ya sería multiplicar el 3 a la sexta por el 3. Ahí está. Y ese sería 3 a la séptima. Entonces sería múltiplo de 7 más 1 por un múltiplo de 7 más 3. Este sigue siendo un múltiplo de 7 más 1 por 3, 3. Y ya se está repitiendo. Quiere decir que el 3 a la octava será un múltiplo de 7 más 2. El 3 a la novena será un múltiplo de 7 más 6. El 3 a la décima, un múltiplo de 7 más 4 y así sucesivamente. Bien, de todo esto, ¿qué podemos afirmar nosotros entonces? Que
El gaussiano aquí debe ser pues 6, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque a partir de la potencia a la 7 ya se comienza a repetir nuevamente los residuos. Ahí está. Gaussiano es 6 y por lo tanto, en resumen, en conclusión, ¿qué podemos afirmar? Lo siguiente, que si nosotros vamos a tener un número de la forma 3 elevado a una potencia de 6, múltiplo de 6 más 1, este debe ser un múltiplo de 7 más 3. Segundo, que si en este caso tenemos un número de la forma 3 elevado a una potencia múltiplo de 6 más 2, al dividir entre 7 nos genera un residuo 2, es decir, es un múltiplo de 7 más 2. Por otro lado, 3 elevado a una potencia que es múltiplo de 6 más 3 es también un múltiplo de 7 más 6. 3 elevado a la potencia, un múltiplo de 6 más 4 es también un múltiplo de 7 más 4. Y así estamos obteniendo, ¿no?, los resultados. 3 elevado a la una potencia que es múltiplo de 6 más 5 es un múltiplo de 7 más 5. Por último, 3 elevado a la un múltiplo de 6, ahí está, es un múltiplo de 7 más 1. Bien, ¿cuál es el ejemplo de aplicación? Ahí vamos a ver un ejemplito. Determina el residuo por exceso cuando dividimos 3 a la 2025 por 7. Entonces, para esto, ¿en qué consiste? Analizar las potencias del 3 y ver qué residuo me genera cuando lo dividimos por 7. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a analizar entonces las potencias, ¿ya? Pero como ya tenemos aquí las potencias de 3 analizadas en términos de, ¿no?, el módulo 7, entonces simplemente lo que nos llevaría a averiguar cuál es ese residuo por exceso sería analizar el exponente, que es 2025. Entonces, el exponente, que es 2025, yo tengo que saber en cuál de ellas cae, ¿no? ¿Será un múltiplo de 6 más 1 o de 6 más 2 o múltiplo de 6 más 3? O un múltiplo de 6 más 4, o un múltiplo de 6 más 5, o por último, un múltiplo de 6. Muy bien, al dividir 2025 entre 6, me genera 3 de residuo. Quiere decir que debe ser un múltiplo de 6 más 3. Entonces, ¿en qué caso me encuentro? Aquí. Ahí está. Entonces, de este modo, vamos a afirmar y decir que 3 a la 2025, ya reemplazo en lugar de 2025, sería 3 a la múltiplo de 6 más 3. Ahí está. Pero esto sabemos por los restos potenciales que esto es un múltiplo de 7 más 6. Muy bien. Entonces, reemplazo, pues ahí está. ¿Qué quiere decir? Que 3 a la 2025, si yo divido entre 7, me genera 6 de residuo por defecto. Este es por defecto porque es con la suma. ¿Cómo yo me doy cuenta cuándo es un residuo por exceso? Cuando está con una resta. Muy bien. Pero yo lo puedo expresar en términos del residuo por exceso, claro, porque si 6 es el residuo por defecto, el residuo por exceso es 7 menos 6, o sea, 1. Entonces, el residuo por exceso, ahí está, sería 1. ¿Correcto? Eso es justamente lo que nos pedía el problema. De esa manera trabajamos toda vez que tengamos que analizar residuo que genera cierta potencia de algún número cuando se divide entre otros. Ok, bien. Por último, tome nota, pasamos a los criterios de divisibilidad. Vamos a recordar algunos criterios de divisibilidad. Supongamos que tengamos este número de 6 dígitos, A, B, C, D, E, F, como apreciamos aquí, y quiero ver el criterio de divisibilidad por potencias de 2, es decir, por 2 a la n. ¿Cómo yo sé cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando el último dígito o bien es 0 o múltiplo de 2. Es decir, este último dígito F puede ser 2, 4, 6, 8 o tal vez 0, ¿no? Ahí está. Y si quiero saber cuándo es divisible por 4, entonces para la divisibilidad por 4 hay que analizar los dos últimos dígitos, el E y el F.
Si ambos son 0, es divisible por 4. Pero ambos tienen que ser 0, ¿ah? O bien, si no son ambos 0, analizo qué numeral forman los dos últimos dígitos. Si el numeral que forman es un múltiplo de 4, todo el número de 6 dígitos es múltiplo de 4. ¿Ok? Eso entonces, divisibilidad por 4. Pasamos ahora a la divisibilidad por 8. ¿Cuándo un número es divisible por 8? 8 es 2 al cubo. Quiere decir entonces que ahora yo debo de analizar los 3 últimos dígitos, D, E, F. Si los 3 últimos dígitos son ceros, entonces se dice que este número n es divisible por 8. Pero si alguno de ellos no es 0, entonces hay que analizar qué numeral forman los 3 últimos dígitos. Si ese numeral que forman es múltiplo de 8, ya todo el número de 6 dígitos es múltiplo de 8. Ok, vamos ahora a la divisibilidad por 3 y 9. Cuando un número es divisible por 3, recordemos, cuando la suma de sus cifras, ahí está, mire, este es el número A, B, C, D, E, F de 6 dígitos. ¿Será múltiplo de 3? Y solo si estamos viendo aquí que sumamos todos sus dígitos y este me da un múltiplo de 3. Ahí está. Por otro lado, será múltiplo de 9 cuando la suma de todos sus dígitos, como podemos apreciar aquí, ahora es múltiplo de 9, ¿no? Ahí está. Entonces, no nos olvidemos, ¿ah? Suma de dígitos múltiplo de 9 para que sea divisible por 9. Bueno, por 5 a la n, ahora hay que ver, por las potencias de 5. ¿Qué ocurre? O cómo saber si un número es múltiplo de 5 a la 1, es decir, de 5. Ahí está. Cuando el último dígito, que en este caso sería el f, o es 0 o es 5. Y por 25, que es 5 al cuadrado, cuando los dos últimos dígitos o bien son ceros ambos, o bien es múltiplo de 25. Es decir, si ambos últimos dígitos no son 0, entonces el numeral que forman debe ser un múltiplo de 25. Es decir, que sea 25 o que sea 50 o que sea 75. Y en esos casos sí sería múltiplo de 25. Ok, ahí está, si va a tomar nota. Pasamos ahora a otros criterios de divisibilidad. Divisibilidad por 6. Un número se dice que es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Ojo, y ambas condiciones de divisibilidad tenemos que utilizar. Cuando yo digo divisible por 2, ¿qué quiere decir? Que el último dígito es 0 o múltiplo de 2. Es decir, puede ser 2, 4, 6 u 8. Pero que también sea divisible por 3, o sea, además de ello, también va a cumplir la propiedad de que es la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Bien, criterio de divisibilidad por 7 ahora. ¿Cuándo un número es divisible por 7? Bueno, supongamos que vamos a trabajar con este número n de 6 dígitos, será divisible por 7 cuando al multiplicar estos dígitos por los dígitos 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, y así sucesivamente, el resultado nos dé un número múltiplo de 7. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Tengo este número A, B, C, D, E, F de 6 dígitos y bueno, hay que multiplicar, dice, por 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y que estos productos del dígito, ¿no? Por el número respectivo me debe dar un múltiplo de 7. Quiere decir que menos 2A menos B menos C más 2D más 3E más F, ahí está. Eso nos debe dar un múltiplo de 7. Bien, ahora sí, criterio de divisibilidad por 11. ¿Cuándo un número es divisible por 11? Cuando la suma de sus cifras también multiplicadas de derecha a izquierda por los factores, así en ese orden, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y así sucesivamente.
Al realizar estas operaciones vamos a obtener un número que es múltiplo de 11. Quiere decir, menos A, menos C, menos E, saco el factor menos y me queda A más C más C, más B, más D, más F, que ahí está, debe ser un múltiplo de 11. Ok, ese es el criterio de divisibilidad por 11, entonces. Por último, y con esto terminamos con los criterios de divisibilidad, tome nota si va a tomar nota. Criterio de divisibilidad por 13, cuando la suma de sus cifras multiplicadas también de derecha a izquierda por los dígitos 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4, 1, menos 3, menos que así sucesivamente, este número sea múltiplo de 13, ¿no? Por ejemplo, tenemos más G, menos 3F, menos 4E, menos D, más 3C, más 4B, más A, me da un múltiplo de 13. Por 33. Mire, en el caso de divisibilidad por 33, podemos utilizar el criterio de divisibilidad por 3 y por 11 a la vez, ambos criterios. O también una forma práctica de hacerlo es trabajando por bloques. ¿Cómo? Al numeral lo vamos a dividir en bloques de derecha a izquierda, siempre de 2 en 2. Ahí está. Entonces, si queda un dígito al lado izquierdo, no hay problema. Entonces, sería cuando el bloque B con el bloque CD y el bloque EF lo sumamos, si esa suma me da un múltiplo de 33, este número de 5 dígitos ya es múltiplo de 33. Algo muy similar ocurrirá en el caso de la divisibilidad por 99, que aparte de utilizar el criterio del 9 y el criterio del 11, puedo usar esta otra forma práctica. De igual manera, ¿qué tengo que hacer? Separar, ¿no? En bloques de 2 dígitos. El bloque EF, el bloque CD, el bloque AB y el N que quedaría solito. Entonces diremos que este número de 7 dígitos, N, A, B, C, D, E, F, es divisible por 99 si sumamos N más el bloque AB más el bloque CD más el bloque EF y esto como resultado me dé un múltiplo de 99. ¿Ya? Entonces, estos son pues los criterios de divisibilidad más importantes, ¿no? Utilizados en problemas o en situaciones, ¿no? Reales. Ok, pasamos ahora sí a los ejercicios que tenemos propuestos para esta semana. Ejercicios de clase. Ahí tenemos el primer problema. Maritza dice, tiene cierta cantidad de caramelos que desea repartir a los niños de una fiesta. Al dividir esta cantidad comprendida entre 390 y 410 por un número múltiplo de 5, se observa que el residuo por defecto y el residuo por exceso están en la relación de 3 a 4 respectivamente. Siendo estos los menores posibles, ¿cuántos caramelos tiene Maritza? A ver, veamos la solución. Como no sabemos cuántos caramelos tiene Maritza, vamos a denotar con D el número de caramelos que tiene Maritza. Luego, por dato del problema, nos dice que ese número está comprendido entre 390 y 410. Pues entre, quiere decir entonces 390 menor estricto que D y menor que 400. Bien, pero por dato del problema también me está diciendo que el residuo por defecto y el residuo por exceso están en la relación de 3 a 4. ¿Esto qué significa? ¿No? Respectivamente, que el residuo por exceso, a ver, por defecto es primero. Residuo por defecto es como a 3, o sea, 3K, y el residuo por exceso es como a 4, o sea, es 4K. Ahí estamos usando ello.
Entonces lo que hemos hecho es colocar al residuo por defecto como 3K y al residuo por exceso como 4K. De ello ya podemos nosotros encontrar el divisor, ¿cierto? Recuerda que por propiedad, si tenemos el residuo por defecto y tenemos el residuo por exceso, al sumar, ¿qué puedo obtener? El divisor. Ahí está. Entonces, el divisor, no nos olvidemos que este divisor es la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso. Pero como esto es 3K y esto es 4K, todo suma 7K. Pero a su vez dice que al dividir dicha cantidad comprendido por un número múltiplo de 5, o sea, quiere decir que el divisor es múltiplo de 5 y el divisor es 7K. Hay que hallar el valor de K. ¿Ok? Entonces vamos a tener nosotros aquí lo siguiente, mire. 7K me dice que es múltiplo de 5, pero todos sabemos que este numerito 7 no es múltiplo de 5. Entonces, para que se cumpla la igualdad, ¿cómo tiene que ser el K? El K tiene que ser múltiplo de 5. De esto, entonces, K es múltiplo de 5. Y como queremos los menores valores posibles, ¿no? A esos residuos, eso se hará cuando K sea lo menor posible. Bien, entonces quiere decir que K, ¿no? Puede ser 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, de 5 en 5 y múltiplo de 5. Entonces, ¿el menor quién es? 5. Ya conociendo el menor K, ya conozco el residuo por defecto, el residuo por exceso. Este sería por defecto 3 por 5 y por exceso 4 por 5. Es decir, ahí está. Divisor sería 35, claro, 7 por 5. Residuo por defecto 15 y residuo por exceso 20. Ahora solo me falta hallar D, pero para hallar D necesito el divisor, el cociente y el residuo. Ahí está. Dividendo es divisor por cociente más residuo por defecto. Y entonces tendríamos, ¿no? Dividendo es divisor por cociente más residuo por defecto, ya reemplazo, pero el divisor ya lo hemos encontrado, es 35. Y el residuo por defecto es 15, ya lo estoy reemplazando. Solo faltaría saber qué valor debería de tomar Q. Para ello voy a utilizar un dato que hasta el momento todavía no lo usamos y es este de acá. Que el dividendo debe estar comprendido entre 390 y 410. Entonces, ahí está. Lo voy a reemplazar ahí. Por 1, esto que está aquí, 390 es menor que D, pero el D es 35Q más 15 y menor que 410. Entonces, ¿qué valor de Q entero le puedo proporcionar para que este producto y sumándole 15 me dé un número entre 390 y 410? Eso ocurre solamente con 11. Porque mire, el anterior a 11, que es 10, yo reemplazo 35 por 10 es 350, más 15, 365. No está en el intervalo, ¿ve? Entonces, con 10 no puede ser. Con 11, 35 por 11, lo cual me va a dar, a ver, por 10 es 350, 385. 385 más 15, 400. Ahí el C400 si está entre 390 y 410. Es correcto, entonces. Por lo tanto, ya tenemos el dividendo debe ser ¿cuánto? 400, pues, ¿no? Maritza, ¿cuántos caramelos entonces tiene? 400 caramelos. Clave para el primer problema sería la letra A. 400 caramelos. Tome nota, ¿ok? Para ver el problema 2. Ok, pasamos al problema 2. Ahí tenemos problema 2. ¿Qué me dice?
En la tienda de Celeste se repartirá los caramelos entre todos los niños que acudan por la celebración de Halloween. Celeste observa que si coloca 21 caramelos en cada bolsita, quedarían 18 sin repartir. Pero si tuviese 4 caramelos más, entonces podría colocar un caramelo adicional en cada bolsita sin que sobre. A ver, estábamos leyendo acá. Disculpen. Dice que Celeste observa que si coloca 21 caramelos en cada bolsita, quedarían 18 sin repartir. Esto quiere decir que es el residuo por defecto. Pero si tuviese 4 caramelos más, o sea, la cantidad inicial, le aumentamos 4, entonces podría colocar un caramelo adicional en cada bolsita sin que sobre ni falte. ¿Ya? Si la cantidad de caramelos que dispone Celeste en su tienda es para obsequiar y está comprendida entre 800 y 1200, ¿cuántos caramelos tiene la tienda de Celeste para repartir? Bien, dato del problema. A ver, aquí está lo que habíamos comentado. Dice, si coloca 21 caramelos en cada bolsita, o sea, los reparte 21, 21 en cada bolsita, quedan 18. O sea, debe ser múltiplo de 21 más 18. Aquí está el residuo por defecto. Ya, eso es N. Pero si tuviese 4 caramelos más, o sea, a N le aumento 4, ahí está. Entonces podría colocar un caramelo adicional en cada bolsita sin que sobre ni falte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como había colocado 21 en cada bolsita, pero si le aumenta 4 ya va a colocar 22, uno más, dice, ¿no? Uno más, sin que sobre ni falte. Entonces debe ser múltiplo de 22, así, únicamente. Bien, entonces lo que nosotros necesitamos averiguar es con esta información, ¿correcto? El valor de N. Entonces veamos aquí. Mire, aquí me dice N más 4 debe ser múltiplo de 22. Y aquí tenemos N es múltiplo de 21 más 18. ¿Esto qué significa? Aquí lo vamos a dejar tal y como está. De aquí yo voy a despejar N. Ahí está. Entonces, el primero queda igual, múltiplo de 21 más 18. Y en el caso del segundo, N es múltiplo de 22 menos 4. ¿Ve? Pero este múltiplo de 22 menos 4 también lo puedo escribir como múltiplo de 22 más 18. ¿Por qué? Porque si 4 es el residuo por exceso, entonces 18 debe ser el residuo por defecto. 18 más 4, 22. Me da el divisor. ¿Ve? Ahora, ¿qué podemos observar? Mire, a N lo estamos expresando en términos de múltiplo de 21 más 18 y por otro lado también como múltiplo de 22 más 18 con el mismo residuo. Puedo usar la propiedad, ¿no? Haga de cuenta que este N es múltiplo de A más R, múltiplo de B más R. Y ahora podemos utilizar una propiedad, ¿no? Si es múltiplo de 21 más 18 y también múltiplo de 22 más 18, entonces N debe ser múltiplo ¿de quién? Del mínimo común múltiplo de 22 y 21 más el mismo residuo 18. Ya está, esa es la propiedad. ¿Ok? Entonces esto es por propiedad, por si acaso. Y ahora hay que sacar mínimo común múltiplo de 21 y 22, pero 21 es 3 por 7 y 22 es 2 por 11, son coprimos.
Cuando son coprimos, el mínimo común múltiplo de 21 y 22 simplemente se multiplican. 21 por 22, 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, 2 y 4. Sería 462. Entonces aquí debe ser múltiplo de 462 más 18. Ahí está, ¿ve? Quiere decir que este es 462 por un número entero positivo más 18. ¿Cómo lo averiguo? ¿Quién es? Ah, por esto de acá. Si la cantidad de caramelos que dispone Celeste en su tienda está comprendido entre, quiere decir que este valor, ¿no? Debe ser mayor a 800 y menor a 1200. Ahí está, N. Eso debe estar ahí. Entonces, ¿qué valor le doy al Q, no? Porque esto se puede expresar como 462Q más 18. Si le doy el valor de 1, no comprende, ¿cierto? Porque sería 462 por 1, 462 más 18, 470, 480. Y 480 no está acá, pues. Como vemos, entonces con 2 sí la cumple, ¿no? 462 por 2 sería 924. Más 18 ya es un número comprendido entre 800 y 1200. Ahí está, 942. Por lo tanto, ya está, ¿no? ¿Cuántos caramelos tiene la tienda de Celeste para repartir? 942 caramelos. Ahí está. Clave para este problema 2 es la letra B, 942. Bien. Pasamos ahora a la letra o al problema número 3. A ver, ¿qué nos dice? Sí, diga, escucho. ¿Podría explicar de nuevo por qué múltiplo de 22 menos 4 es igual a múltiplo de 22 más 18? Claro. ¿Por qué? Porque 4 es el residuo por exceso. Si el residuo por exceso es 4, ¿cuánto es el residuo por defecto? 18. Recuerda que la suma de 4 y este número te debe dar el divisor. ¿Cuánto es el divisor? 22. Entonces, si este es 4, ¿con quién te da 22? Con 18. Gracias, profesora. Sí, gracias. Ok, ya. Problema 3. Me dice, Mauro tiene una granja de codornices que produce huevitos. Para envasarlos, dispone solamente de cajas que tienen una capacidad máxima de contenido, ¿no? De 45 huevitos cada una. El día de hoy se produjo una cantidad mínima de huevitos, o sea, lo menor, que expresada en la base decimal, o sea, en base 10, tiene esta forma, B a menos 1, B más 1, A, las cuales se colocaron íntegramente en dichas cajas, o sea, toda esta cantidad de huevitos se colocó íntegramente, que quiere decir que no quedaron vacías, ¿no? Ahí está, en todas las cajas. De modo que todas quedaron completamente llenas, ¿ya? No quedaron huevitos, no sobraron, todas quedaron llenas. ¿Cuántas cajas se emplearon? Ok. Vamos a ver cuántas cajas se emplearon. Para esto necesitamos averiguar el valor de A y de B. Y como sabemos que cada caja contiene 45 huevitos, dividimos, ¿no? El total que tenemos aquí entre 45. ¿Ya? Esa es la idea entonces. Ok, entonces sea el número de huevitos N en este día, el cual está dado por B a menos 1, B más 1 y A. Ok.
Ahora, por dato del problema, esta cantidad de huevitos se colocaron íntegramente, quiere decir que no sobró ninguno. ¿En dónde se colocaron? En las cajas. O sea, todas estas cajas quedaron, dice, completamente llenas. Muy bien, pero cada caja, ¿cuántos huevitos tiene? 45. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si no sobró huevitos al momento de colocarlas en las cajas, quiere decir que esta cantidad debe ser múltiplo de 45. Pero hablar del criterio de divisibilidad de 45, 45 es compuesto, entonces podemos hablar del criterio de divisibilidad por 5 y el criterio de divisibilidad por 9, ya que 45 es 5 por 9. Entonces, bien, al trabajar con el criterio de divisibilidad por 5, tendríamos que este número de la forma b a menos 1, b más 1, a, debe ser un múltiplo de 5. Bien, entonces, de aquí, ¿qué vamos a tener? Que si este número es múltiplo de 5, quiere decir que el último dígito debe ser 0 o 5. Ahí está. Pero A no puede ser 0, porque mira, este dígito es A menos 1. Entonces, el A, ¿cómo tiene que ser? El A debe ser mayor o igual que 1, pues. Y si el A es múltiplo de 5 y no es 0, y esto es dígito, entonces no te queda otra alternativa que el A sea 5. Conociendo el A, que ya es 5, ya podemos hallar el valor de B. Ahí está. Entonces, para ello voy a utilizar criterio de divisibilidad por 9, la suma de los dígitos, y está B más A menos 1, más B más 1, más A. Esto debe ser sumando, mire, menos 1 más 1 se va, A más A, 2A, y B más B, 2B. O sea, voy a tener que 2A más 2B debe ser múltiplo de 9. ¿Esto qué significará entonces? Mire, de aquí factorizo el 2 por A más B. Esto es múltiplo de 9. Pero todos sabemos que el 2 no es múltiplo de 9. Entonces, para que se cumpla todo, A más B debe ser múltiplo de 9. Y como A ya se conoce que es 5, porque es dígito y no puede ser 0, entonces reemplazo, pues. Si A es 5, ahí está, ya lo voy a reemplazar aquí. Entonces eso quiere decir que B es múltiplo de 9 menos 5. O sea, quiere decir que 5 es el residuo por exceso. ¿Cuánto será el residuo por defecto? 4, ¿no? Porque 5 más el 4 me debe dar 9. O sea, quiere decir que el B debe ser múltiplo de 9 más 4. O sea, un valor para B sería el 4, el 13. Pero B no puede ser 13. ¿Por qué? Porque es dígito. B tiene que ser menor que 10, ¿no? Menor que 10. Entonces, el único valor que la satisface es 4. Por lo tanto, el valor de B debe ser 4. Entonces, ya se conoce A, ya se conoce B, ya puedo reemplazar. ¿Quién es el número N entonces? Ahí está. N sería, B vale 4, 5 menos 1, 4, 4 más 1, 5 y 5. O sea, habían 4,455 huevitos, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Dividir. ¿Entre cuánto? Entre 45 para ver cuántas cajas se emplearon. Entonces, dividiendo número de cajas que se emplearon, 4,455 entre 45. Bien, la división me da 99. Quiere decir que se van a emplear 99 cajitas, o se han empleado 99 cajitas. Clave para el problema
Es la letra D, ¿ya? Ahí está. Eso para el problema 3 y ahora nos preparamos a ver el problema número 4. A ver qué nos dice 4. Ahí está 4. Un profesor de matemática les dice a sus alumnos, la edad de mi menor hijo es A más B más C años y además se cumple que, donde además se cumple, ¿no? Que ABC, este número de 3 dígitos, es múltiplo de 5. Ahora, este número que se forma con los mismos dígitos, solo cambiando el orden, el CAB es múltiplo de 13 y el CBA múltiplo de 6. ¿Cuántos años tiene entonces el menor hijo del profesor? Ok, veamos la solución. A ver. Bien, sabemos por dato del problema que la edad del menor hijo del profesor es A más B más C. Esta suma. Y el ABC lo vamos a sacar de esta información, ¿sí? Por un lado, sabemos que ABC es múltiplo de 5. Sabemos por criterio de divisibilidad de 5 que el último dígito sea 5 o 0. Bien, pero como C es dígito de mayor orden, este C no puede ser 0, porque es dígito de mayor orden aquí. Entonces, no te quedaría otra alternativa que el C sea 5, ¿no? El 0 no puede ser, solo me quedaría 5. Entonces, con esto ya tenemos el valor de C, nos estaría faltando hallar el valor de A y de B. Pasamos ahora al siguiente dato, que CBA es múltiplo de 6. Si es múltiplo de 6, uso los criterios de divisibilidad por 2 y también por 3, ¿no? Ahí está. Bien, reemplazando, ¿no? El valor de C vale 5, ya lo estoy reemplazando. Y entonces vamos a tener que este número es divisible por 2 y también divisible por 3. Debo usar criterio de divisibilidad por 2 y 3. Quiere decir entonces que el A debe ser par. Pero ojo, el A no puede ser 0. Entonces, posibilidades para el A, ahí está. Como dice múltiplo de 2, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6 o tal vez 8. Cualquiera de ellos. Ok. Pero además de ello, debe satisfacer la condición de que la suma de sus dígitos debe ser múltiplo de 3 por ser divisible por 3. Pues A más B más 5, múltiplo de 3. Ok. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿cómo determinar A, B y C? ¿Cierto? C ya lo conocemos, vale 5. Para hallar A y B, vamos a utilizar la otra condición. Me dice que CAB es múltiplo de 13. Criterio de divisibilidad por 13, pero para esto voy a reemplazar, ¿sí? El C es 5, que ya lo tenemos de aquí. AB, este debe ser múltiplo de 13. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Multiplicando al dígito de menor orden por 1, al que sigue por menos 3, al que sigue por menos 4, aquí estoy usando criterio de divisibilidad por 13, ¿ok? 1 menos 3 menos 4 menos 1, ¿no? Y así. Esto es múltiplo de 13.
Entonces, ¿qué quiere decir? Menos 20 menos 3A más B debe ser múltiplo de 13. Ahí está. Entonces, debemos de trabajar con estas dos relaciones para poder encontrar, ¿correcto?, el valor de A y el de B que satisfaga ambas condiciones. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Primero, usted dice, si A vale 2, comienza a darle el valor de 2. Si A es 2, reemplazo. 2 más 5, 7. 7 es múltiplo de 3 más 1. Pasaría al otro lado como múltiplo de 3 menos 1, o también múltiplo de 3 más 2. O sea, B sería un múltiplo de 3 más 2. Y si B es un múltiplo de 3 más 2, para A igual a 2, ojo, entonces el B puede ser 2, ya como es 3 más 2, sería 5 u 8. Entonces comienzo a reemplazar. Cuando B valga 2 y el A2 sería entonces 2 menos 6 menos 4 menos 20 menos 24. No es múltiplo de 13. Entonces no funciona con el 2. Con el 5. 5 menos 6 menos 1 menos 20 menos 21. No es múltiplo de 13. Con 5 tampoco. Con 8. 8 menos 3 por 2 es 6, 8 menos 6 es 2, menos 20, menos 18 no es múltiplo de 13. Entonces quiere decir que con 2 no funciona. A no puede ser 2. Si A vale 4, entonces reemplazo aquí. 4 más 5 es 9. 9 es múltiplo de 3. Que pasando a restar, B sería múltiplo de 3 menos múltiplo de 3, un múltiplo de 3. O sea, el B podría ser 3, ¿no? 6 o 9. Entonces, si nosotros reemplazamos para A igual a 4, B igual a 3, no se verifica, porque se vamos a tener 3 menos 12, y esto me va a dar menos 9, menos 20, menos 29, no es múltiplo de 13. Pero con 6 sí da. Mire, sería 6 menos 12 menos 6, menos 20 menos 26, y menos 26 sí es múltiplo de 13. Entonces sí funciona con A igual a 4, B igual a 6. Con A igual a 4, B igual a 9, tampoco funciona. Descartado, entonces, esa posibilidad. La otra posibilidad es que A valga 6. Si A vale 6, reemplazo. 6 más 5 es 11. 11 es múltiplo de 3 más 2. Pasaría al otro lado y sería un múltiplo de 3 menos 2, es decir, un múltiplo de 3 más 1. O sea, el B podría ser 4, el B podría ser 7, y esos dos valores. Igual, reemplazo el B y el A, vamos a ver que con 6 no funciona tampoco para los valores de B. Con 8 sí funciona. Cuando A vale 8, ahí está. Cuando A vale 8, vamos a tener 8 más 5 es 13. 13 es múltiplo de 2 más 1, porque es 12 más 1. Múltiplo de 3 más 1, perdón. Entonces pasaría a restar, este B sería múltiplo de 3 más 2. Y en este caso sería con 5. Y ahí sí funciona. Para A igual a 8 y B igual a 5, también la satisface. Reemplace aquí, pues 5 menos 24. 3 por 8 es 24. 5 menos 24 sería menos 19. Menos 20 menos 39. Menos 39 sí es múltiplo de 13. Ahí sí funciona. Entonces, cuando A vale 4 y B vale 6, y siendo C 5, la suma me da 15, porque tendríamos 4 más 6 más 5. Y cuando A vale 8 y B igual a 5, que también funciona, ¿no?, con estos dos valores, entonces la suma voy a tener que 8 más 5, 13 más 5, 18. Pero como me hablan del menor hijo, ¿no?, en el sentido de que debo buscar la menor suma debe ser 15, pues, ¿no? 15 años tendría el hijo del profesor. Clave para el problema sería la letra D. ¿Ok? Vamos al problema 5, que nos dice, al ordenar todos los libros de su biblioteca, Raquel se da cuenta que si los ordena en grupos de 36, le faltan 7 libros para formar un último grupo. Pero ordenándolos en grupos de 5 no le faltan ni le sobran libros. Ahora dice, si dicha cantidad de libros, ojo, ahí agregarle, si es que no hay corrección, ¿no?, es mínima y, ya, ahí está, esto es muy importante, que esa cantidad sea mínima,
Y se representa con 4 cifras en la base 6. ¿Cuántos libros le sobran entonces cuando se ordena en grupos de 17? Bien, ¿qué tenemos entonces? Que la cantidad de libros que tiene Raquel, dice que si los ordena en grupos de 36, le faltan 7 libros. Aquí le está hablando de una división por exceso. Le faltan, ¿no? Este es por exceso. Quiere decir que debe ser un múltiplo de 36 menos 7. Ahí está, sea n el número de libros y entonces n debe ser múltiplo de 36 menos 7. Esto es dato del problema. Ahora dice que esta cantidad se representa con 4 cifras en la base 6, o sea, esta cantidad de libros es un ABCD en base 6. Pero también me dice que si los ordena en grupos de 5 no faltan ni sobran libros, o sea que este número ABCD en base 6 también debe ser múltiplo de 5. Ahí está, n es múltiplo de 5. Ok, ahora pasemos de aquí, mire. N es múltiplo de 36 menos 7, pero esto es con residuo por exceso. Yo lo puedo escribir en residuo por defecto. Recuerda que la suma es 36, el divisor es 36. Si el residuo por exceso es 7, el residuo por defecto, ¿cuánto será? 36 menos 7, o sea, 29. Este es el residuo por defecto. Este 29, para poder comparar aquí con estos dígitos, lo voy a expresar en base 6. ¿Cómo? Mediante divisiones sucesivas. Pues no, ahí está. 29 entre 6 por 4, 24, residuo 5. Muy bien, el proceso acaba. Quiere decir que 29 es 4, 5 en la base 6. Ahí está. De este modo, ya nosotros podemos, ¿no?, expresar este número en términos del 4, 5. Es decir, esto se puede escribir así, ¿ve? Bloque AB en la base 6 más el bloque 4, 5. Claro, descomponga por bloques. AB por 6 al cuadrado, lo cual sería 36 AB. Y 36 es múltiplo de 36. Ahí está, ¿ve? Más el bloque 4, 5 en la base 6. ¿Sí? Es esa. Entonces ya tenemos nosotros que el C y el D ya lo puedo conocer. Al hacer la comparación aquí, digo, el C debe ser 4 y el D debe ser 5. Pues solo me estaría faltando el A y el B. Entonces, vamos, reemplazo en el otro dato. Me dicen que N es múltiplo de 5, porque me dice que si los ordena en grupos de 5 no le faltan ni le sobran libros. O sea, N es múltiplo de 5. Eso quiere decir que AB 4, 5 en la base 6 es múltiplo de 5. Con esto vamos a hallar el A y el B. Entonces, N, quien es AB 4, 5 en la base 6, es múltiplo de 5, hago una descomposición polinómica. A por 6 al cubo, más B por 6 al cuadrado, más 4 por 6, más 5. Esto debe ser múltiplo de 5. Pero este 6 lo voy a expresar en términos de múltiplo de 5. Sería A, 6 es 5 más 1. O sea, es un múltiplo de 5 más 1 al cubo. Más B por 6 al cuadrado. Pero eso es múltiplo de 5 más 1, pero está al cuadrado. Más 4 por un múltiplo de 5 más 1. Y más el 5, que es también múltiplo de 5. Igual a múltiplo de 5. Aquí sigo por propiedad, mira. A por múltiplo de 5 más 1 elevado al cubo, esto es un múltiplo de 5 más 1 al cubo, propiedad. Más B por múltiplo de 5 más 1 al cuadrado. Ah, ya, eso es múltiplo de 5 más el 1 al cuadrado. Ya está. Más 4 por múltiplo de 5 más 1, más este múltiplo de 5 lo puedo pasar a restar, igual a un múltiplo de 5. Entonces acá vamos a tener A por un múltiplo de 5, ahí está, más 1 al cubo, que es 1, más B por un múltiplo de 5 más 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1, y más 4 por un múltiplo de 5 más 1. Igual a un múltiplo de 5. Bien, ahora usamos la propiedad distributiva. Entonces sería múltiplo de 5 por A, múltiplo de 5. Más A por 1, más A.
Múltiplo de B por 5, 5, múltiplo de 5. Más 1 por B, más B. Más 4 por un múltiplo de 5, sigue siendo múltiplo de 5, más 4 por 1, más 4, igual a un múltiplo de 5. Entonces, ¿qué voy a tener? Que A más B más 4, ahí está, es un múltiplo de 5. Este paso a restar, múltiplo de 5 menos múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5. Nuevamente, este pasa a restar, otra vez le resto a un múltiplo de 5, otro múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5. O sea, finalmente me va a quedar que A más B más 4 es múltiplo de 5. ¿Correcto? Ahí está. Bien, lo voy a borrar. Tome nota si va a tomar nota de eso. Ya voy a colocar solo el resultado. ¿Ah? Ya está. Ya, voy a borrar esto que está acá para que no interfiera. Ups. Ya está. Entonces, mire, todo se ha expresado en términos de múltiplo de 5. Entonces, al reducir, ya me quedó así. Ya sabemos de dónde sale, ¿sí? Ahí está. Entonces, A más B más 4, eso es lo que estaba quedando, debe ser múltiplo de 5. Bien, entonces, como ya tengo que A más B más 4 es múltiplo de 5, y ahora esto era muy importante. Si dicha cantidad es mínima, o sea, nosotros queremos que esto sea lo menor posible, entonces quiere decir que este A debe ser lo mínimo posible y este B también lo mínimo posible. Pero A es dígito de mayor orden, no puede ser 0. Entonces, el menor, ¿quién sería? 1. Y el B sí puede ser 0. Entonces, ese mínimo se consigue con A igual a 1 y B igual a 0. Y se satisface porque, mire, 1 más 0 más 4, esto es 5 y 5 es múltiplo de 5. Verifica. Entonces, estos son los valores propicios, ¿no? O sea, con esto vamos a tener que N, ¿cómo debe ser? El A que vale 1, el B que vale 0, 4, 5 en la base 6. Ya está. Llevándolo al sistema decimal, de numeración decimal, sería 1 por 6 al cubo, o sea, 6 al cubo más 4 por 6 más 5. Lo cual me va a dar 6 al cubo, 216, más 24, 216 más 24 sería 216, 220, 230, 240, más 5, 245. Eso es el valor de N, pero no me piden N, lo que me dicen cuántos libros les sobran si lo ordena en grupos de 17, o sea, ahora divido entre 17 y quiero ver cuál es el residuo por defecto. Es 7. 245 es múltiplo de 17 más 7. Entonces, ¿cuántos libros le sobran cuando los ordena de 17 en 17? 7 libros. Clave para el problema, la letra A. Ahí está. ¿Ya? Eso para el problema 5. Y ahora nos preparamos a ver el problema número 6. A ver. Ahí está 6. ¿Qué nos dice? Sebastián y Manuel tienen 62 y 73 soles respectivamente. O sea, quiere decir que Sebastián tiene 62, Manuel 73. Sebastián le dice a Manuel, he observado que al elevar el número de soles que tengo al número de soles que tiene, ¿ya? O sea, 62 a la 73, y luego al dividirlo entre 19, el residuo por exceso coincide con el número de soles que costaría un manga. Un manga viene a ser una revista tipo cómic, ¿ya? Eso es un manga. Si Manuel comprobó que esta afirmación es correcta y compró dicho manga, ¿cuántos soles le queda a Manuel después de haber comprado dicho manga? Veamos la solución. Ya, entonces lo que nosotros necesitamos es elevar, ¿no?, la potencia que indicó Sebastián a Manuel.
Dice que o sea, al elevar el número de soles que tengo, Sebastián tiene 62. A la cantidad de soles que tiene Manuel, que es 73, lo debe expresar como múltiplo de 19, porque dice luego lo divido entre 19 y lo tengo que expresar con residuo por exceso. O sea, de esta forma, ahí está. 62 a la 73 como un múltiplo de 19 menos R. Y este R es, pues, ¿quién? El residuo por exceso. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Por qué? Porque justamente este residuo por exceso es lo que cuesta, ¿no? La revista comprada. Pero eso no es lo que nos piden. ¿Cuánto es lo que le queda a Manuel? Manuel es el que hace esa compra. Manuel, que tiene 73 soles. Entonces le resto el valor de R y recién voy a sacar el resultado. ¿Ok? Vamos a hallar entonces eso. Para esto vamos a expresar el 62 a la 73 en términos de múltiplo de 9. ¿Cómo? De la siguiente manera, pues. 62, ¿ya? 19 por 3 es 57. 57 más 5 es 62. Entonces, por eso es que este 62 lo puedo expresar como 57 más 5, pero 57 es múltiplo de 19 porque es 19 por 3. Entonces, quiere decir que en lugar de 62 voy a escribir múltiplo de 19 más 5 y todo elevado a la potencia 73. Y ahora uso propiedades de divisibilidad. Cuando yo tengo que el múltiplo de un número más un residuo elevado a una potencia n, esto es múltiplo del número más el residuo a la potencia. O sea, debe ser un múltiplo de 19 más 5 a la 73. Pero este 5 a la 73 lo puedo escribir como 5 a la 72 más 1. ¿Con qué finalidad? Ahora vamos a ver. Por la teoría de exponentes, si yo tengo una suma de exponentes, entonces esto viene ¿de dónde? De un producto de bases iguales. O sea, voy a tener múltiplo de 19 más 5 elevado a la 72 por 5 a la 1. Ahí está. Y ahora nuestro trabajo va a ser analizar el 5 a la 72, pero este 5 a la 72 lo puedo escribir como 5 a la 9 por 8, que es 72. Entonces voy a tener múltiplo de 19 más 5 a la novena, a la octava, 9 por 8, 72. Aquí está todo esto por 5. Y ahora comencemos a analizar las potencias de 5 a la 9. Entonces yo lo que quiero analizar, ahí voy a usar tal vez restos potenciales o tal vez simplemente analizar las potencias. ¿De quién? De 5 cuando lo exprese en términos de módulo 19. Analicemos esto, pues. Ahí está. Observación, ¿ya? Mire, voy a trabajar con 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, sabemos que 5 al cuadrado es 25. 25 es 19 más 6. O sea, 25, que es 5 al cuadrado, es múltiplo de 19 más 6. Ya tengo 5 al cuadrado, pero yo quiero llegar hasta el 5 a la novena. Entonces me voy 5 a la cuarta, que es 5 al cuadrado. Mira, ahí está. 5 a la cuarta es 5 al cuadrado. Claro, 2 por 2, 4. Pero este 5 al cuadrado, ahí está. ¿Quién es? Es múltiplo de 19 más 6. Esto es múltiplo de 19 más 6. Entonces, cuando lo eleva al cuadrado, sería múltiplo de 19 más 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado es 36. Es decir, esto es un múltiplo de 19 menos 2. Claro. ¿Por qué? Porque este 36 es 38 menos 2. Y el 38 es múltiplo de 19. Cuando yo sumo un múltiplo de 19 más otro múltiplo de 19, sería múltiplo de 19 y el residuo quedaría menos 2. Bien, ya tengo esto. Ahora yo quiero 5 a la novena. Todavía me falta. Este 5 a la cuarta lo puedo elevar al cuadrado. Ahí está, ¿ve? 5 a la octava es 5 a la cuarta al cuadrado. Y el 5 a la cuarta ya la tengo acá. Este es un múltiplo de 19 menos 2. Cuando lo elevo al cuadrado será un múltiplo de 19 menos 2 al cuadrado más 4. Pues ahí está. Por último, como queremos 5 a la novena, ya tengo 5 a la octava, le multiplico por un 5 a ambos lados. Y voy a tener que 5 a la novena es 5 a la octava, que ya tengo aquí, por un 5.
pero el 5 a la octava es 19, múltiplo de 19 más 4, ahí está, ¿ok? Más 5, por 5, perdón. Y entonces acá voy a tener propiedad distributiva, un múltiplo de 5, perdón, un múltiplo de 19 por 5 es múltiplo de 19 más 4 por 5, que es 20. Pero 20 es múltiplo de 19 más 1, claro, porque este es 19 más 1. Múltiplo de 19 más otro de 19, múltiplo de 19 más el 1, ahí está. Finalmente ya puedo reemplazar, pues, ¿quién? 5 a la novena por un múltiplo de 19 más 1, ¿correcto? Ya está. Voy a borrar un poquito aquí para que no sea muy recargado a la hora de que tomen la información. Pero ya saben de dónde sale, pues, ¿no? Ahí está. Bueno, estos de acá. ¿Está? Y ahí no hay problema. Listo. Entonces, ahora sí paso a reemplazar. En lugar de 5 a la novena, ya voy a colocar lo que corresponde. ¿Quién? El múltiplo de 19 más 1. Entonces, tengo múltiplo de 19 más múltiplo de 19 más 1, pero acá está multiplicado por 5. Profesor, ahí está la octava. Muy bien, no hay problema. Esto entonces va a ser igual múltiplo de 19 más múltiplo de 19 más 1 a la octava. Sería múltiplo de 19 más 1 a la octava. Más todo esto por 5. Ahí está. Pero 1 a la octava es 1. Entonces sería múltiplo de 19 más múltiplo de 19 más 1 por 5. Que al multiplicar, ahí está, vamos a tener lo siguiente. Múltiplo de 19 más 5, o sea, un múltiplo de 19 menos 14, ¿no? Recuerda que 5 es el residuo por defecto y entonces el residuo por exceso sería 19 menos 5, o sea, 14. Ahí está. Ya está. Entonces tengo múltiplo de 19 más 5, pero este es múltiplo de 19 menos 14, claro, porque recuerda que la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso me tiene que dar el divisor, que es 19. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el residuo por exceso es el precio del manga. El manga cuesta 14 soles. Pero nosotros nos piden el vuelto, ¿no? ¿Cuánto le queda a Manuel después de que compró dicho manga? Pero Manuel aportó, Manuel tenía 73 soles y la manga le costaba 14 soles, entonces le quedaría, simplemente restamos, ¿no? 73 menos 14, es decir, 59 soles. Clave para el problema sería la letra E. Ahí está. Ok, eso para el problema 6. Nos preparamos ahora a ver el problema 7. ¿Qué tenemos? Ahí está. El precio de costo de 3 motos es 38AA, 39B más 3B y 3ACC soles. Y dichas cantidades son divisibles por 7, 13 y 19 respectivamente. Además, A es mayor que 2. Si la cantidad de años de garantía para las 3 motos coincide con el residuo por defecto, ojo, por defecto, que se obtiene al dividir A más B más C por A más C, ¿de cuántos años es esta garantía? Veamos, entonces vamos a utilizar el criterio de divisibilidad por 7, ya que nos dan de información que 38AA es múltiplo de 7 o divisible por 7. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos de derecha a izquierda por los dígitos. 1, 3, 2, menos 1. Sería aquí, ya está. Sería menos 1 por 3, menos 3, más 8 por 2, más 16. Más 3A más A, ahí está, igual a un múltiplo de 7. Estamos usando el criterio de divisibilidad por 7, ¿ah? Preste atención ahí.
Reduzco, tengo 3A más A, tengo 4A. Y 16 menos 3, esto es 13. Y 13 es múltiplo de 7 más 6. Voy a tener 4A más 13, un múltiplo de 7. Y este 13, vuelvo a recalcar, es un múltiplo de 7 más 6. Entonces, ¿esto qué significa acá? Que 4A debe ser un múltiplo de 7 menos un múltiplo de 7 menos el 6. O sea, un múltiplo de 7 más 1, ¿no? Recuerda que el residuo por defecto y por exceso debe ser el divisor. Bien, entonces aquí, como A es dígito, podemos darle valores, ¿cierto? Que sea 7, podría ser una posibilidad, pero si es 7, el A sería 2, pero no puede ser el A 2 porque dice que el A es mayor que 2, descartado. Este A debe ser mayor que 2. Entonces, la otra posibilidad es que sea 14 más 1, 15, no puede ser, tiene que ser impar, porque este es par. Entonces sería, a ver, ya trabajamos con 7, con 14, con 21 más 1, 22 tampoco. 28 más 1 tampoco. 35 más 1, ahí sí. Cuando es 35. 35 más 1, 36. Entre 4, el A sería 9. Y ya está. Y es el máximo. No puede ser más de 9, porque es dígito. Entonces, este sí funciona. Correcto. Entonces, el A, ¿cuánto debe de ser? 9. Ya está. Conociendo el A, ahora podemos hallar el B aquí. Para esto debo usar criterio de divisibilidad por 13, porque eso es lo que me está indicando, ¿no? Que 3, 9B más 3B es múltiplo de 13. Divisibilidad por 13 cuando multiplicando los dígitos de izquierda a derecha por 1 menos 3 menos 4 menos 1, esto me da un múltiplo de 13. Quiere decir que menos 3 más 36, perdón, menos 36 menos 3 por B más 3 y más B debe ser un múltiplo de 13. Hay que reducir la expresión. Tengo menos 36 menos 3 menos 39. Menos 9 menos 48. Paso al otro lado, más 48. O sea, voy a tener aquí 4B, ¿no? Menos 3B más B, perdón, menos 2B, igual a más 48, ¿no? Menos 48. Sí, menos 48 igual a un múltiplo de 13. De aquí podemos sacar el signo menos. Entonces sería menos 24, sí, menos 2 por B más 24 igual a un múltiplo de 13. Y como 2 no es múltiplo de 13, entonces B más 24 debe ser múltiplo de 13. Pero este 24 es múltiplo de 13 menos 2, porque es 26 menos 2. Paso al otro lado, B sería un múltiplo de 13 más 2, ¿no? Ahí está. Entonces, B, ¿cuánto tendría que ser? 2, obligadamente. No te queda otra. Ok, voy a borrar acá para evitar interferencias, ¿sí? A ver, vamos por aquí. Bien, ya estamos. Entonces ya hallamos B. B vale 2. Solamente nos estaría faltando C. Para ello, trabajo aquí. El A se conoce. El A vale 9. Sería 39CC. Y este debe ser múltiplo de 19. Ahí está. Y entonces ahora simplemente, ¿no? Descomposición polinómica. Pues este es 3 por 10 al cubo, lo cual sería 3000, más 9 por 10 al cuadrado, 900, 3900, más 10 por C más 1, más 11C, y esto debe ser múltiplo de 19. ¿Cómo trabajarlo? 3900 lo divido entre 19, me genera un residuo, es decir, 3900 es múltiplo de 19 más 5, más 11C igual a un múltiplo de 19. Pasaríamos por aquí y sería 11C múltiplo de 19 menos 5, lo cual sería también un múltiplo de 19 más 14, ¿no? Ahí está, así. Múltiplo de 19 más, a ver, un ratito.
Ya, este es un múltiplo de 19 más 5, más 11C, y este es un múltiplo de 19. Y acá sería un múltiplo de 19 menos 5, ¿no? Cuando pasaríamos a restar un múltiplo de 19 más 14. Más 14 tendría que ser. Y eso ocurre cuando se toma el valor de 3, 11 por 3, 33. Y aquí tendríamos nosotros múltiplo de 19, 38 menos 5, 33. Ahí se satisface, pues cuando C vale 3, solamente lo verificamos, ¿no? Ahí está. Entonces, el valor de C sería 3 en este caso. Por lo tanto, A más B más C, 9 más 2 más 3, 14. Pero ahí no acaba porque lo que nos piden es el residuo por defecto que se obtiene cuando dividimos 14 entre A más C. Y A más C es 12. Entonces, 14 es 12 por 1 más 2. Este es el residuo. Entonces, ¿cuántos años de garantía tienen estas tres motos? 2 años de garantía. Clave para el problema es la letra B. 2 años de garantía. Tome nota. Vamos al problema 8. A ver qué nos dice 8. Ahí está 8. Margarita fue de compras llevando cierto número entero de soles. Al dividir dicho número por 56, el residuo por defecto es el triple del residuo por exceso. Además, el cociente por defecto y el cociente por exceso suman 25. Si al comprar un regalo para su ahijado, Margarita gastó una cantidad de soles equivalente a 15 veces el residuo por exceso de dicha división, ¿cuántos soles le quedó? Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Siendo D la cantidad de soles que llevó Margarita, vamos a averiguar cuánto vale D, que es el dividendo. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice? Al dividir dicho número, o sea, por 56, quiere decir que 56 es el divisor. El residuo por defecto es el triple del residuo por exceso. Ahí está, dato. Residuo por defecto, 3 veces el residuo por exceso. Y aquí vamos a hacer uso de una propiedad. Recordemos que si sumamos el residuo por defecto y el residuo por exceso en una división inexacta, ¿a qué nos da igual la suma? A el divisor, que es 56. Entonces vamos a usar esta propiedad. Ojo, esto es propiedad. ¿Ya? Sumo el residuo por defecto más el residuo por exceso y esto es 56. Pero acá tengo la información. Que el residuo por defecto, ¿quién es? 3 veces el residuo por exceso. Te voy a tener 3 veces el residuo por exceso, más una vez residuo por exceso, 4 veces el residuo por exceso. Entonces, 56 lo divido entre 4 me da 14. Quiere decir que el residuo por exceso debe ser 14. Y si el residuo por exceso es 14, entonces el residuo por defecto debe ser 42. Recuerda que la suma de 14 con 42 te debe dar el divisor, que es 56. Ya tengo el residuo por exceso, el residuo por defecto, ya tengo el divisor, faltarían los cocientes. Dato del problema, cociente por exceso y por defecto, dice, suman 25. Cociente por defecto más cociente por exceso suman 25. Pero también hay una propiedad que el cociente por exceso es el cociente por defecto más 1. O sea, voy a tener una expresión de este tipo. Cociente por defecto más 1. El 1 paso a restar, 25 menos 1, 24. O sea, voy a tener 2 veces el cociente por defecto, 24. El cociente por defecto sería 12. Bien, entonces, ¿a qué será igual el dividendo? Ya con esto ya podemos armar el dividendo. Sería divisor, ahí está, por cociente, por exceso, por defecto, perdón, más el residuo por defecto. Ya está. Entonces ya tendríamos aquí 56, cociente por defecto es 12, esto es 12 más residuo por defecto 42. Listo. 56 por cociente por defecto 12 más residuo por defecto 42. Bien, ¿y eso cuánto me va a dar? 714. ¿Ya? Verificarlo también.
Ahí está. Entonces, bien, ya tenemos 56 por 12 más 42. Nos da 714. Entonces, ¿cuánto es el gasto? Margarita gastó una cantidad de soles equivalente a 15 veces el residuo por exceso. Entonces, gastó 15 veces el residuo por exceso, que es 14. 15 por, esto es 14. 15 por 14 me da 210. Por lo tanto, ¿cuánto le quedó? Lo que había llevado, que es 714 menos 210. Es decir, 504 soles le quedó. Clave para el problema, la letra C. Ok, tome nota. Vamos al penúltimo problema de la tarde. Ahí tenemos. La Facultad de Ciencias Matemáticas ha programado un seminario de cálculo 1 para los estudiantes que recién ingresaron a la universidad y solo cuenta con cierto número de aulas. Cuando se consideran 54 estudiantes por aula, faltarían 37 estudiantes para completar una nueva aula. Ahí hay una divisibilidad con residuo por exceso, ¿no? Y cuando se consideran 48 estudiantes, faltarían 31 estudiantes para completar una nueva aula. De igual manera. Si la cantidad de estudiantes que asistió al seminario está comprendida entre 1.200 y 1.400, determine la suma de cifras de dicha cantidad. Bueno, es un problema muy similar a uno de los que hemos visto. Sea n el número de estudiantes que asistió al seminario, por dato del problema, dice cuando se consideran 54 estudiantes por aula, faltarían 37 estudiantes para completar una nueva aula. ¿No? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el residuo por exceso es 54, acá vamos a ponerle así, ojo. N es múltiplo de 54 menos 37. Ya, eso es por exceso, pero como esto es 54, es el divisor, entonces sería múltiplo de 54 más 54 menos 37. Sería 14 menos 7 es a 7, 4 menos 3, 1. Múltiplo de 54 más 17, que es lo que ya se colocó aquí. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué me dice? Y cuando se consideran 48 estudiantes, múltiplo de 48, faltarían 31. Ahí está, menos 31 por exceso. N es un valor comprendido entre 1.200 y 1.400. Entonces, de aquí vamos a sacar lo siguiente. Que N es, pues, múltiplo de 54 más 17. Y a su vez, también N es múltiplo de 48 más 17. ¿Por qué? Porque este es residuo por exceso. Y el residuo por defecto, ¿cuánto es? 17. Ojo que la suma, 7 más 1 es 8, 3 más 1 es 4. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? El mismo residuo. Quiere decir por propiedad que este n es múltiplo de ¿quién? Del mínimo común múltiplo entre 54 y 48 más el mismo residuo, propiedad. Pues acá vamos a colocar múltiplo del mínimo común múltiplo de 54 con 48 y todo esto más 17. Pero el mínimo común múltiplo de 54 y 48 es 432. Entonces era múltiplo de 432 más 17. Quiere decir que n es 432 por q más 17. Pero sabemos que este n, ¿correcto?, satisface esta condición. Me dicen que el n está entre 1.200, ahí está, y 1.400. Entonces, 432, ¿por cuánto le podríamos poner? Si le pongo por 2 es 860, no llega. Entonces, por 3 ya estamos en más de 1.200. Ahí sí la satisface. Por 4 ya no, porque ya se excede a 1.600. O sea, el único que la cumple es para 3. 432 por 3 más 17 y en este caso me da 1.313. Determine la suma de cifras de esa cantidad. Ahí está. ¿Ok? Listo. Sería 3 más 1, 4. 3 más 1 es 4. 4 más 4. La suma de cifras me da 8. Clave para el problema sería la letra B, 8. Último problema, con esto acabamos. Ahí está.
Un comerciante tiene cierta cantidad de manzanas y observa que dicha cantidad, al expresarlo en el sistema escenario, base 6, ahí está, termina en 2. Sea n de esa cantidad de manzanas, mire, el último dígito es 2 y está en base 6. ¿Qué más? Y al expresarlo en el sistema quinario, ahí está, en base 5, termina en 1, su último dígito. Al expresarlo en el sistema undecimal, eso es base 11, termina en 7. ¿Cuántas manzanas como mínimo tiene el comerciante? Entonces vamos a usar la propiedad, ¿sí?, que habíamos dado. Cuando teníamos que un número se expresa en una base determinada, esto lo puedo expresar como múltiplo de la base más el último dígito, o sea, múltiplo de 6 más 2. Pero también este 1, n, como se escribe así en base 11, entonces sería múltiplo de 11 más el último dígito, que es 7. O también múltiplo de 5 más 1. Ahí está. Y en cada uno de los casos yo puedo expresarlo aquí, por ejemplo, esto está por defecto. Su residuo por exceso sería 4, ya que la 4 más 2 me da 6. O sea, esto es múltiplo de 6 menos 4. Por otro lado, también es múltiplo de 11 más 7, pero también es múltiplo de 11 menos 4. ¿Por qué? 7 y 4, 11. 4 es su residuo por exceso. Y de igual manera, es múltiplo de 5 más 1, pero también es múltiplo de 5 menos 4, porque 4 más 1 me da 5. Ahí está. Entonces, como podemos apreciar, este mismo número n está siendo expresado en múltiplos de 3 distintos números con el mismo residuo, que es 4, pero por exceso. Propiedad, este debe ser múltiplo del mínimo común múltiplo de ¿quién? De 6, 11 y 5, ahí está, menos el mismo residuo, pues 4. Y mínimo común múltiplo de 6, 11 y 5 es 330, o sea, el número es un 330Q menos 4. ¿Correcto? Ahí está. Bien, ahora dice que este número expresado en el sistema decimal tiene 4 cifras, o sea, este n debe ser de 4 cifras. Entonces, para que sea de 4 cifras, 330 lo tendría que multiplicar por 4 menos 4. Ahí, con ello ya me da de 4 cifras. Pues si lo multiplico por 3, me va a dar 990 menos 4, no tiene 4 cifras. Entonces, como dice mínimo, y este es lo menor, el menor, de modo que todo esto sea de 4 cifras. Ya está. ¿Cuánto es ese número? 330 por 4 menos 4, 1316. Clave para el problema, la letra D. Hay 1316 manzanas. Ok, eso es todo por hoy. Gracias por la atención prestada. Cuídense mucho. Conmigo será hasta la siguiente semana, pero aquí les envío la clave de los ejercicios propuestos, ¿ok? Para que hagan las consultas respectivas en la 1A, 2E, 3B, perdón, 4C, 5B, 6A, 7E, 8B, 9D y 10C. Eso es todo por hoy. Gracias. Chao, chao.